es un tumor maligno. Puede ser de manera espontánea primario o puede ser secundario a otras lesiones. ¿Cuáles son sus características? Bueno, generalmente le da a los adultos, ¿eh? Es muy raro en niños y jóvenes, pero en adultos es común entre 40 y 70 años de edad. Después del osteosarcoma es el segundo en frecuencia el condrosarcoma. Es un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres. Puede ser un tumor central o superficial. Y también tiene factores genéticos asociados. Si en la familia llega a haber antecedentes, puede haber antecedentes ahí por una modificación de una transcriptasa de telomerasa. Ahora, cuando encontramos las diversas variedades de condrosarcoma en su grado histológico, vamos a observar que las de grado 1 son las más frecuentes, más bien un 60%. Las grado 2, acuérdense que conforme va aumentando de grado, va aumentando de agresividad. La grado 2 un 25% y las grado 3 un 5%. De las manifestaciones clínicas es muy parecido a otros tumores. Hay dolor, hay una masa, endurecimiento. El dolor es igual que los otros, es constante, es nocturno, es intenso. Conforme va creciendo el tumor, va aumentando el dolor. Aquí hay una característica que puede hacernos sospechar de un condrosarcoma en un paciente. Si el paciente, yo ya le detecté a lo mejor una masa tumoral en una radiografía de abdomen o de pelvis, y además ese paciente presenta, por ejemplo, de obstrucción digestiva u urinaria, puedo sospechar, si ya tengo la imagen radiográfica, puedo sospechar de un condrosarcoma. Me salió un poco porque están ingresando todavía compañeros de ustedes. Va a ser de las pocas veces que lo voy a hacer, ya sea los que ya me conocen saben que no lo voy a estar haciendo. La localización más común de los condrosarcomas en orden de frecuencia es en pelvis, en fémur proximal y en escápula. Esa podría ser una pregunta de examen ahorita que lo estoy analizando. Si me acuerdo, la voy a poner. Su agresividad es diversa y los que son de tipo secundario son una de enfermedades como la enfermedad de Ollier o enfermedad de Maffucci o osteocondromas solitarios o múltiples, que son entidades benignas, pero que pueden evolucionar y transformarse en un condrosarcoma. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que comentemos algo? Todo bien, doctor. Rayos X. Vamos a tener dos manifestaciones radiocas de grado.
son condromas intramedulares, parecidos a los encondromas, pero el condrosarcoma lo que va a hacer en el tumor de bajo grado va a ensanchar las corticales del hueso. Va a hacer que se vayan haciendo más gruesas, como una osteopetrosis, así, imagen parecida. La parte del endostio, la parte interna de ese hueso va a estar con un poco de erosión y puede haber extensión a partes blandas ocasionalmente. Estos son los de bajo grado. En los huesos largos, el tumor típicamente alcanza una dimensión más o menos de 8 centímetros. Pero en la pelvis, y que recordemos que son los más frecuentes, pueden crecer hasta más de 10 centímetros. ¿Quién dice yo? ¿Quién me puede explicar la imagen A? No se peleen. Doctor, en la imagen A se observan corticales engrosadas. Aquí, una diáfisis. ¿Y en el centro qué es esto? Aquí también un poco. Bueno, no hay participación, seguimos. El otro tipo de manifestación radiológica va a corresponder a los de grado medio y alto. En esto se rompe la cortical, ya hay destrucción cortical, bordes difusos, ya hay una franca invasión a partes blandas. Y cuando son tumores secundarios, hay un engrosamiento de la cubierta del tumor formando cartílago. Y lo complementamos con estudios de tomografía y resonancia para ver los sitios de delimitación del tumor, el avance, la invasión a otros tejidos cercanos y poder estadificarlo. Imagen radiográfica de la pelvis. En una imagen de la rama iliopúbica e isquiopúbica. En esta observamos aquí una zona de lesión en la rama iliopúbica y en la rama isquiopúbica, e inclusive con invasión a partes blandas. Parecía ser una lesión formadora de cartílago, y cuando tomamos la tomografía, se observa una gran masa de partes creciendo hacia el interior de la pelvis. Todo esto. Un condrosarcoma de pie. Todo el primer metatarsiano está prácticamente destruido. Los bordes que tienen estas pequeñas zonas de osificación es cartílago y la destrucción completa. Vean qué agresivo es el tumor. En la resonancia de este mismo caso, que es la imagen del lado derecho, se observa una gran masa tumoral en todo el compartimento del primer metatarsiano y la planta del pie. Esta imagen es una secuencia de radiografía, resonancia y corte histopatológico. La radiografía presenta un fémur proximal deforme y en la zona de masa con una zona de calzón condroblástica u osteoblástica, el diagnóstico histopatológico,
y arriba hacia el trocánter hay una zona de invasión a partes blandas, también con la misma formación de osteoblástico o condroblástico. Cuando se hace la resonancia se observa esta gran masa tumoral aquí en el trocánter, por arriba de él, y así la biopsia dio positiva. El tratamiento fue una resección con un margen de 2,5 a 3 centímetros, vean. Se resecó todo el fémur proximal, pero se observa la gran invasión a partes blandas del tumor. El tratamiento. Si son de bajo grado, podemos intentar un legrado intralesional o una resección quirúrgica. Secarlo completamente hasta dejar el hueco libre de tumor en el hueso. Y esas paredes remanentes todavía hay que limarlas o darles tratamiento para que el tumor tenga ya para que no tenga recidiva. En los tumores intrapélvicos, que son tumores más grandes, va a requerir de márgenes amplios de resección, pero por la zona anatómica a veces esto es difícil. La amputación casi siempre es desarticulación o hemipelvectomía, lo mismo que en los grados 2 y 3. Aquí agregaremos que hay que hacer en el tórax, si hay metástasis, una resección quirúrgica de metástasis por una toracotomía. Todo esto agregando quimioterapia sistémica o local. ¿Cuál es el pronóstico? Los de bajo grado y que sabemos que son los más frecuentes tienen una sobrevida del 90%. Los de grado 2 del 60 al 70%. Y los de grado 3 del 30 al 50%. Los más raros y más agresivos, que son los desdiferenciados, es una sobrevida muy pobre. ¿Algún comentario, algo que quieran resaltar, algo que quieran que comentemos de este tumor? Doctor, una pregunta. ¿Y la quimioterapia igual serviría para los de bajo grado en esta situación si es detectado a tiempo o las observaciones en radiografías ya son más invasivas? No, sí. La quimioterapia la puedes usar en todos los grados y no por ser de bajo grado te vas a arriesgar a no darle tratamiento con quimioterapia, al contrario. Esos son a los que la quimioterapia les ayuda. Quizás ya ni la quimioterapia les ayude, por eso es la... Bueno, hay otro tumor que no lo manejé en diapositiva, pero que lo vimos de cierta forma en el caso clínico, que es el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es un tumor que se presenta en adolescentes y también en adultos. Es muy raro en ancianos y es muy raro en niños. Este tumor de células gigantes, su localización más frecuente va a ser en los extremos de los huesos largos. Característicamente se va a presentar en el extremo de la tibia, en el extremo distal de la tibia, en el peroné. Son tumores de los huesos largos. Se pueden presentar también en costillas o en columna, pero es más raro. La imagen radiológica, como la vimos en la ocasión anterior, es una zona
de destrucción ósea que en las primeras etapas está contenida dentro de las corticales del hueso. Puede ocasionar un ensanchamiento de esa región metafisiaria o epifisiaria con destrucción de las trabéculas del hueso. Aunque histológicamente es un tumor benigno porque no tiene células neoplásicas, se considera de comportamiento agresivo por la velocidad de su crecimiento y porque va invadiendo o avanzando, destruyendo las partes adyacentes al tumor. Es raro que dé metástasis, cuando las da son a pulmón. El cuadro clínico es como cualquier otro tumor, es la masa tumoral, el dolor, la localización es la que nos hace pensar y la imagen lógica. La tomografía y la resonancia la utilizamos para delimitar su extensión. Doctor, ¿esta neoplasia qué tan frecuente es? En el orden de frecuencia de los tumores, no mencionamos un tumor en primera clase, bueno, no son de tanta relevancia clínica, por ejemplo, un osteocondroma, un condroma, hasta un lipoma, un tumor de grasa. Esos tumores son tumores benignos, ¿no? Y su tratamiento muchas veces es sintomático o quirúrgico y no pasa nada. El tumor de células gigantes sí es frecuente. Digamos que en la lista de tumores benignos ocupará el tercero o el cuarto sitio, pero de los que son de comportamiento agresivo yo creo que es de los primeros. De esos benignos de comportamiento agresivo es de los más frecuentes. Gracias. Tengo aquí a Guzmán, Gutiérrez, Juárez, Rodríguez Juárez y también está Oropesa González. Los voy a sacar porque su cámara no se ha activado para nada. Doctor, sí está activada, ¿no? No tengo enseguida. No los veo. Pero sí, también yo. No los veo, ¿eh? Problema con mi laptop. Ahora sí ya. Gracias. Y Falta. yo, doctor. Yo. Guzmán Ya Gutiérrez. están. Oropesa y Guzmán ya están, pero Bernabé, Gaspar, no. Como no contesta, asumo que no está. Bueno, continuamos. Vamos a iniciar mañana con traumatología. ¿Sí? En traumatología, en el programa nos marca principios del manejo de las fracturas. Hay dos temas que voy a comentar mañana. Uno es principios, bueno, primero la definición de la fractura y su clasificación de las fracturas de acuerdo al sistema de la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis. Repito, Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, se abrevia AO porque es en alemán.
Esa clasificación de la AO viene en la aplicación que les recomendé el primer día o en el libro de Principios del Manejo Quirúrgico de las Fracturas o Principios de la Osteosíntesis de Müller o el principio de manejo de las fracturas de la AO. La pueden encontrar también en otros textos, ¿sí? Esa referencia de esta clasificación aparece en varios textos, como en el Skinner, el Roger D., el Campbell. Es una clasificación en general, porque después vamos a ver que las clasificaciones van abarcando diferentes características dependiendo de la fractura. Sí, entonces ese es los temas. Y el otro punto que vamos a preguntar mañana es principios del manejo quirúrgico de las fracturas. Es diferente. No estoy hablando de principios biomecánicos. Estoy hablando de principios del manejo quirúrgico de las fracturas. Ese viene en el Campbell, me parece. Con esos temas vamos a iniciar y también vamos a revisar el proceso de consolidación de una fractura. ¿Cuántas etapas tiene? ¿Quiénes intervienen en cada una de esas etapas de la consolidación de las fracturas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, el proceso de consolidación, ¿en dónde lo podemos encontrar? Casi todos los libros que vienen en la lista de libros de este programa, derecho, ahí vienen, en casi todos esos ahí vienen. Ok, gracias. Viene en el Skinner, viene en el Roger D., viene en el Müller, viene en el Campbell, vienen muchos. Gracias, doctor. ¿Algo más que quieran agregar? Sí. De hecho, muchas veces es el motivo por el cual los diagnosticamos, porque a veces el paciente siente la molestia, pero no va al médico hasta que por alguna razón sufre un traumatismo y se fractura. Tuve el caso aquí de una chica de 12 años, una niña de 12 años, que el primer motivo por el cual llegó fue una fractura de unión con la metáfisis distal. En la primera radiografía no presentaba manifestación de tumor, entonces se manejó como una fractura y le pusieron su yeso y se fue bien.
Al poco tiempo se volvió a fracturar en la misma zona. Al fracturarse en la misma zona, se le volvieron a tomar radiografías y ya se observó una lesión lítica. Aún así, se manejó con reducción cerrada y su colocación de su yeso. Después se volvió a fracturar. Entonces ya se le tomó la biopsia y salió un tumor de células gigantes en el radio distal. Y ya con ese diagnóstico, a través de la consulta externa, la programé para hacerle un legrado óseo y colocación de injerto. Hasta ahorita a esa paciente se le dan citas de seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses, con radiografías mínimo cada 6 meses, para vigilar la zona del tumor y que no haya recidiva. El sitio de la lesión era muy difícil porque era medial al radio distal, y medial al radio distal tenemos el cúbito, y por ahí pasan el paquete neurovascular, el nervio mediano, las arterias. Entonces anatómicamente era muy complicado quitar la totalidad del tumor, y la otra es que estorbaba el cúbito hacer el legrado. Probablemente va en este caso, si tiene reciente se tembló para así ya evitar la recidiva del tumor. Pero sí, son lesiones que se pueden fracturar, claro que sí. Doctor, yo tengo otra pregunta. En el caso del tumor de células gigantes, ¿este solamente se limita a la epífisis de los huesos largos o puede extenderse más allá? Generalmente son las epífisis en la y la metáfisis. Si está en la diáfisis, tiene altas posibilidades de que no sea tumor de células gigantes. Si está en la diáfisis. Acuérdense que en medicina no hay reglas. Tú puedes ver un tumor en la diáfisis y a lo mejor dices, no, pues es un condrosarcoma o es una lesión de otro tipo. Y al hacer la biopsia resulta que era un tumor de células gigantes o viceversa. Pero la frecuencia y las posibilidades nos dicen que si está en diáfisis es muy poco probable que sea tumor de células gigantes. Y al revés, si yo lo veo que está en la zona cercana a la articulación de la rodilla, ya sea en la tibia o el fémur, la parte distal del fémur o parte proximal de la tibia, es un paciente de 30 y tantos años, es muy probable que sea tumor de células gigantes. Y si en su interior, en la radiografía, no veo calcificaciones que me hagan sospechar de un condroblastoma o condrosarcoma o un osteosarcoma, si es una lesión lítica nada más plástico, aumentan mis sospechas de tumor de células gigantes. Es muy raro. Eso es otra sospecha. Un osteosarcoma, un condrosarcoma puede ser de crecimiento rápido. Acuérdense que en la primera plática decíamos, los tumores malignos crecen rápido, los benignos crecen lentamente. Entonces, esos tumores de células gigantes quizás estaban ahí desde hace ya muchos años, pero el paciente nunca sintió nada, nunca tuvo dolor, nunca tuvo molestias, hasta que el tumor con el paso del tiempo empezó a crecer y ya empezó a causar dolor. O sea, tienen que conjuntar todos los aspectos, tanto clínicos como radiológicos, para sospechar sobre un tumor en particular. ¿Algo más?
Bueno, entonces vamos a dar, a ver, dime quién habla. Soy Fernanda. Después del tratamiento quirúrgico en tumor de células gigantes, aún hay de aplicar quimioterapia. Generalmente no, si nosotros tenemos un tratamiento bien establecido, con un método de control local, una quimioterapia ahí local, que no sea sistémica, que utilice una crioterapia. La crioterapia es aplicar nitrógeno líquido en la zona donde estaba el tumor y que ya lo resecamos. Queda como una cueva, como una caverna. Esas paredes se pueden cubrir. Se tiene que hacer un legrado de las paredes, un fresado de las paredes y después se puede cubrir con nitrógeno líquido para tratar de eliminar las células remanentes del tumor. O se puede hacer también aplicación de cemento quirúrgico, metilmetacrilato, también adentro del tumor, bueno, de las paredes remanentes donde estaba el tumor. O como les comentaba en el otro caso, el ácido zoledrónico. Esas terapias locales disminuyen en un porcentaje importante la recidiva del tumor. De todas maneras, nosotros los enviamos a oncología, y ya oncología estudia la biopsia, estudia todo lo que les mandamos, y ellos deciden si le dan Ok, bueno, para terminar, a ver, dime. Actualmente sí se usa la clasificación de Kanashi. ¿La qué? Es que No te escuché. cuando yo leí el tema encontré una clasificación de Campanachi que era a través de la radiografía y que tenía como 3 grados en esa clasificación: una lesión intramedular un adelgazamiento de la ruptura cortical, pero quería preguntarles si actualmente si se usa clasificación. Casi no la usamos, utilizamos más la clasificación de Enekin o la clasificación de la Asociación para Estudio del Cáncer para darle la estadificación. Pero sí, como una referencia también sobre el tema es válido también leerla y conocerla, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues voy a dejar que se preparen para sus otras clases. Nos vemos mañana probablemente por este tema, porque estoy enlazándome desde el hospital y a veces aquí el internet tiene sus filtros y no deja entrar a todas las plataformas. Por ejemplo, Zoom, unos días estuvo disponible y ahorita no me puedo conectar. Y sí me dejó conectar, entonces creo que sí nos va a dejar trabajar, entonces aunque se retrase un poco el sonido y la imagen, aún así lo vamos a hacer por esta vía. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Bueno, doctor. Hasta luego, doctor.